Si eres seguidor de ArtRider y tienes una impresora 3D, te voy a enseñar cómo puedes hacer esta lámpara retroiluminada desde cero. Para diseñarlo vamos a irnos a Fusion 360 y vamos a hacer en primer lugar un rectángulo con una medida de 240 mm por 125, en el que luego las esquinas las vamos a redondear, dándole un radio de unos 45 mm. Una vez hecho esto, vamos a utilizar la herramienta desfase, donde vamos a desfasar la línea principal unos 3 mm hacia afuera. Y teniendo el boceto listo, ahora vamos a extruir esta parte, pero hacia abajo, unos menos 2 milímetros. Lo hago de esta forma porque ahora para extruir hacia arriba solamente tendremos que extruir la parte de fuera unos 38 milímetros, descontándole los 2 milímetros que le hemos dado anteriormente, para dejar la base con solo 2 milímetros y el borde con 38. Crearemos ahora un nuevo plano seleccionando la parte superior del borde. Lo que necesitamos ahora es copiar la línea inferior, por eso estamos seleccionando lo que es la parte inferior para copiar y pegar y hacer una nueva línea en nuestro nuevo plano. Volvemos a utilizar la herramienta de desfase para desfasarla, en este caso hacia afuera 1 milímetro. Y volvemos a extruir, pero en este caso hacia adentro, eliminando parte de la pieza por dentro, a 1,5 milímetros. Como vamos a utilizar una placa con un conector tipo C para poder cargar la batería y un interruptor, le tenemos que hacer los huecos. Crearemos un nuevo plano justo en la parte inferior de la parte interior, y para poder trabajar en esa zona sin que la parte superior nos lo tape, en la paleta de bocetos tenemos que clicar en corte. Haciendo esto podemos trabajar visualmente en el plano que hemos seleccionado. Y vamos a darle las medidas que tiene nuestra placa. En este caso, las medidas que tiene mi placa son 20 por 30, pero yo le voy a dar en la parte de fondo 31 para tener 1 milímetro más de espacio. En ese rectángulo vamos a extruir menos 0,5 hacia abajo. Y con eso tenemos preparado el hueco donde vamos a dejar la placa con el conector tipo C. Ese conector hay que comunicarlo con el exterior, por lo cual en la parte del plano trasero vamos a hacerle un hueco con las medidas del conector tipo C. Sería un hueco de 10 milímetros y 3,5 en el que vamos a redondearle también las esquinas, pero basta con redondearlas a 1 milímetro. Entre el hueco del tipo C y del interruptor vamos a dejarle unos 10 milímetros. Y luego vamos a proceder a hacer lo mismo, pero con las medidas de nuestro interruptor. Y mi interruptor, al ser rectangular, las esquinas pues no voy a hacérsela redonda. Y una vez hecho esto, simplemente tendremos que extruir, pero hacia afuera. Y con esto tendríamos la base lista. Aunque como detalle me gusta añadirle mi QR y el nombre de mi canal, que extruyo de tal manera que le doy 0,5 milímetros hacia la parte inferior y le dejo un 0,01 en la parte superior para poder diferenciarlo con la base del fondo, ya que si lo dejo a ras, una vez que lo lleve a bámbula no voy a poder distinguir entre un color y otro. Digamos que al estar en el mismo plano pues no se ve claramente. De hecho hay uno de mis vídeos en el canal en el que explico cómo hacer unos llaveros en 3D y lo hago de esta forma. Una vez ya extruido en la parte de cuerpo, lo que hago es darle un nombre diferente para diferenciar el color que le voy a dar después en bambular. En este caso, el color va a ser blanco. Y una vez lo tenemos todo, vamos a exportarlo como 3MF para poder editarlo en Bambu Studio. Antes de seguir diseñando lo que queda de la pieza, vamos a abrir Bambu Studio y vamos a dejar imprimiendo esta parte. Cuando abrimos el archivo por primera vez, le damos a que no queremos escalarlo en milímetros y que sí queremos múltiples partes, para poderle dar color a esas múltiples partes en las que tienen que ir en blanco. Lo ponemos a imprimir y seguimos ahora con Fusion 360, donde vamos a diseñar la parte superior, en la que le daremos a nuevo boceto y clicaremos en la parte superior del borde. Seleccionaremos toda la línea de la parte interior y copiamos y pegamos como hicimos anteriormente. Clicamos para ocultar los cuerpos y que nos sea más fácil a la hora de diseñar, y volvemos a utilizar la herramienta de desfase para darle por lo menos 0,2 milímetros hacia adentro. Teniendo ya terminado esa parte del boceto, vamos a extruir hacia abajo 1,5, que es lo que le quitamos antes al borde. Y con esto ya tenemos diseñada la primera parte de la tapa. Vamos a ocultar la base y dejar solo la tapa. Para seguir con la tapa necesitamos el logo de ArtRider, pero en SVG.
que es la manera de poder importarlo en Fusion 360 para darle forma. Para ello tenemos que irnos a Illustrator y utilizar el calco de imagen. En ajustes preestablecidos seleccionaremos la parte donde pone foto de baja fidelidad y una vez que cargue le vamos a dar a la pestaña donde pone expandir. Lo que hace el calco de imagen en este caso es separarnos los diferentes colores para poder editarlos como trazado y no como imagen. Borramos el color del fondo ya que no nos va a hacer falta y como podemos ver hay letras en las que siguen estando el color de fondo. Para poder quitarlo y para poder hacer una letra uniforme lo que necesitamos es irnos a la herramienta de selección directa y clicamos en una de las letras, dejamos apretado el Shift y clicamos en el otro color. Una vez que hagamos esto nos tenemos que ir a la parte de propiedades y clicar en la parte de buscatrazo en excluir. No te preocupes porque la letra cambia de color, ya que realmente solo necesitaremos el trazo, aunque en la parte de apariencia le podemos cambiar el color. Vamos ahora con la parte de las líneas. En este caso, en vez de excluir, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Es los bordes esos que salen en otro color, los tenemos que unir, por lo cual seleccionamos con el Shift ambos trazos y en la parte de buscatrazo le damos a unificar. Y da igual que cambie el color, ya que luego en la parte de relleno podremos cambiarle el color que queramos. Como las letras están un poco altas, lo que vamos a hacer con la misma herramienta de selección directa es seleccionar todas las letras y simplemente arrastrarlas un poco hacia abajo para que coincidan con la línea que hace curva de la parte azul. Y una vez terminado simplemente lo exportamos en SVG para poder llevarlo a Fusion 360. Si me estás viendo y no sabes usar o no tienes Illustrator, no te preocupes porque te voy a dejar el SVG abajo en la descripción para que te lo puedas descargar y poderlo importar como estoy haciendo yo ahora mismo en Fusion 360. Y lo ubicamos en la parte delantera lo más centrado que veamos. Para tener un poco más de orden podemos usar la herramienta recortar y una vez que lo tenemos todo recortado simplemente tenemos que extruir. Extruiremos las letras hacia arriba 1 milímetro y dejaremos el hueco para la parte de los colores porque eso lo vamos a hacer en otro boceto. Lo que sí vamos a es a extruir negativamente donde van a ir los colores, es decir hacia abajo 0,5 milímetros y dejamos ya esta pieza preparada para imprimir. En Bambu Studio volvemos a clicar que sí en múltiples partes para poder darle color tanto a la parte blanca de la base como a las letras negras. Y dejaremos esta pieza imprimiendo mientras que terminamos lo que nos queda de diseño. En Fusion 360 nuevamente y haciendo uso de la última pieza que hemos creado, vamos a crear un boceto nuevo en la parte interior de donde está la línea de los colores. Volvemos a usar la herramienta de fase y le daremos 0,2 milímetros hacia la parte interior. Utilizaremos la herramienta alargar para alargar las líneas hasta el borde final y eliminaremos la línea que nos sobra. Con la parte que nos queda en el plano simplemente tenemos que extruir hacia arriba 1,5 milímetros y repetiremos estos mismos pasos con las 3 piezas restantes, lo que hará que tengamos 4 piezas diferentes de cada color. Guiándonos por los colores originales del logo, lo que vamos a hacer es escribir en cada cuerpo el color correspondiente. Y teniendo esta parte terminada, exportamos y lo llevamos a Bambular. Para esta parte en Bambular, aparte de darle el color correspondiente, vamos a hacer que la secuencia de impresión en vez de ser por capa sea por objeto. Esto facilita que la impresión sea mucho más rápida y que no tire tanto filamento, ya que cada vez que completa un color pasa al siguiente. Una vez que lo tenemos impreso todo, simplemente comprobamos que todas las piezas salgan bien, que la plaquita tipo C entre perfectamente en el hueco y que se vea perfectamente el conector, que también entre perfectamente el interruptor y una vez hecho esto nos vamos a poner manos a la obra. Los componentes que usamos son la placa con cargador tipo C, el interruptor, cualquier interruptor puede valer, y ya que uso los LED A3.7 utilizo una batería A3.7 que es la LS16340. Con todo esto empezamos a soldar. En primer lugar, rasgamos un poquito la batería para que pille bien el estaño, medimos la tira de LED que vamos a usar y soldamos un cablecito a ella. En ese mismo cable vamos a hacerle un corte más o menos a mitad en uno de los polos para ponerle ahí el interruptor. Y por último, unimos el otro extremo a la placa.
Pasamos ahora tanto la tira LED como la placa por el hueco del interruptor y dejamos el interruptor evidentemente en último lugar. Con silicona caliente vamos a asegurar el interruptor. Soldaremos ahora el cable de la batería a la placa y una vez soldado con la silicona caliente vamos a asegurar también la placa dentro de la caja, dejando así el conector tipo C en su sitio para que no se mueva. Y aseguraremos también la batería para que evidentemente no se mueva. Por último pegaremos los LEDs en el interior de la caja y nos aseguramos de que todo funciona correctamente. Pegamos los colores en la parte de la tapa superior y pegamos la misma a la base. Y con esto tendremos listo este magnífico cartel luminoso de Artrider. Pero cuando terminé me quedé pensando, bueno, ¿por qué voy a tener que imprimir los colores fuera parte y no puedo hacerlo de una vez? Entonces me puse a pensar cómo poder hacerlo diseñándolo desde otra perspectiva. Entonces lo que hice fue en Fusion 360 dejar diseñada lo que es la base y darle tanto a las letras como a la ranura de los colores una medida de 0,5 milímetros. Y una vez hecho esto, creé otro boceto justo encima de los 0,5 de la ranura de los colores y extruí nuevamente otro 0,05 hacia arriba. Esto lo que hace es separar la parte donde va a ir el negro y el blanco de los colores. Lo vamos a ver mucho mejor en cuanto lo abramos en Bambu Studio. Os paso a explicar. Como podéis ver, al igual que con las letras y con la tapa blanca, tenemos varios cuerpos, pero en este caso tenemos 6 colores. Una vez dados los colores a cada componente, lo que vamos a hacer ahora es ver, cuando se imprime, que llega un momento en que hay una capa que termina con el blanco y negro y sigue con los colores. En esa capa justo vamos a añadir una pausa. A la hora de imprimir vamos a imprimir como si solamente tuviéramos 4 colores, el blanco, el negro y el rojo por ejemplo y el amarillo, y el verde y el azul lo vamos a dejar para cambiarlos en esa pausa por el blanco y por el negro. Es importante no confundirnos. Yo normalmente lo que hago es que dejo un color oscuro y un color claro para no confundirme. El color oscuro lo pongo con el negro y el color claro con el blanco. Una vez pausada la impresión, paso a quitar el filamento blanco y el negro. Colocamos en el lugar que pertenecen los filamentos restantes y volvemos a darle a reanudar la impresión. Y cuando la impresora empieza a imprimir nuevamente, como podemos ver, empieza a imprimir los 4 colores sin tener que tener el blanco y el negro usándose. Con esta pausa y este pequeño truco podemos imprimir 6 colores sin problema, siempre y cuando estén en capas diferentes. Este segundo cartel lo hice un poco más pequeño para ver las variaciones de cómo se iluminan los LEDs dentro de la caja, por lo tanto tengo carteles de 2 tipos y de 2 medidas. Porque realmente puedes hacer el cartel de casi cualquier tamaño, depende de cómo te guste o cómo quieras diseñarlo. Y si no tuvieras impresora, pero te gusta este cartel, contáctame que también tengo algunos en venta. Y llegado a este punto, si te ha gustado cómo se elabora este cartel y has aprendido algo, ya sabes que menos que dejar un like y suscribirte, para así apoyar este canal y poder seguir subiendo contenido de este tipo.